La soberanía alimentaria no es una utopía, sino una práctica posible y transformadora, así que sin más preámbulo le damos la bienvenida a Federico. Muy buenos días, Federico, gracias por estar en Impacto Sostenible TV. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar con vos en esta mañana acerca de un tema tan lindo como son las huertas, y nos gustaría primero preguntarte cómo están trabajando con este tema. Bueno, nosotros hace un par de años iniciamos con esta actividad, como que somos los pioneros en esto. Desarrollamos esta necesidad, ¿no? Que la gente estaba pidiendo. Nosotros conocemos un histórico programa que existía en el INTA que se llamó Pro Huerta, y ese programa asistía mucho a familias, a instituciones y a familias de escasos recursos por ahí, y la clase media y por ahí otras clases no estaban muy asociadas y muy relacionadas con esta temática. Entonces nosotros nos dedicamos un poco a trabajar en esas áreas, y bueno, la verdad que la gente recibió muy bien la propuesta. Se profundizó y se agudizó muchísimo en la época de pandemia. Todo el mundo se encontró en su casa con mucho tiempo, y bueno, y las huertas empezaron a florecer por todos lados, ¿no? Así que la verdad que bueno, es muy lindo. La gente se acerca, busca los plantines, busca semillas, también plantas aromáticas, así que la verdad que muy lindo. Federico, ¿cuáles son los primeros pasos para los televidentes que están preguntando cómo se hace una huerta primero agroecológica y nunca la hicieron antes, así que ¿por dónde empiezo? Bueno, nosotros damos muchos talleres de huerta, enseñamos mucho a las familias a hacer huerta, y mi primera pregunta cuando iniciamos los talleres es: ¿qué necesitamos para hacer una huerta? ¿No? Y bueno, surgen muchas cosas que a todos se nos viene a la mente, y empezamos a pensar en las semillas, en los plantines, en la tierra, en el agua, en el sol, no en la luz, sino en el sol. Las plantas necesitan sol. Todo eso hace falta para hacer una huerta, pero lo más importante es la decisión, es tomar la decisión de hacer la huerta en el espacio que tengamos, ¿no? Entonces, podemos tener todo lo demás se consigue por un amigo, por un vecino, pero si la decisión no está de cada uno de nosotros, no hay huerta. Así que fundamental es que el lugar para elegir hacer la huerta tiene que ser soleado, ¿no? No existe una huerta de sombra. Por ahí van a encontrar videos y algunas imágenes. Plantas de huerta de sombra no existen. Las hortalizas necesitan al menos 5 horas de luz, de sol, 5 horas de sol, para tener un buen estado de salud, ¿no? Así que fundamental es la decisión. Después las semillas se consiguen, se pueden reproducir plantas con las mismas plantas que desechan de la verdulería. Uno puede intercambiar algunas plantas, pero si alguien me pregunta qué es lo más importante para iniciar una huerta, es la decisión. Después el espacio que tenemos es el que nos toca, es el que tenemos que desarrollarnos. Hoy hay muchas plantas que se desarrollan en balcones, en terrazas, en patios sin suelo. Entonces, lo fundamental es poder elegir correctamente los envases. Entonces, por ejemplo, una planta de rúcula se desarrolla en un recipiente de 20 centímetros. Ahora, una planta de tomate ya necesitas uno de 40, ¿no? Entonces, sí hay que ir aprendiendo, y algunas técnicas, que eso se aprende. Hoy, por suerte, la tecnología nos ayuda mucho. Uno entra a un video, pero la mayor práctica es haciendo, rompiendo, matando, cambiando, y como somos tucumanos, hasta robando alguna plantita de algún lado. Justamente hablando de plantas y también de cultivos, me gustaría preguntarte cuáles son los cultivos que se vienen ahora en otoño y en invierno.
Bueno, nosotros geográficamente y agroecológicamente estamos en una época donde se cultivan especies de otoño-invierno. Entonces toda la siembra se hace en otoño, en la época de siembra, y la cosecha es en todo el invierno. ¿Sí? Entonces se hacen todas hortalizas de hoja, las lechugas, las acelgas, las rúculas, las espinacas, bueno, andan muy bien, pero, pero como estamos en una época de que viene el invierno, también se cultivan las hortalizas que almacenan sustancias de reserva. Entonces ahí ya hablamos de remolacha, de rabanito, de zanahorias, algunas legumbres, habas, las arvejas. Estas son las especies tradicionales de esta época. Federico, ¿cómo se eligen las semillas correctas para la temporada que acaba de nombrar vos, que hablamos de otoño-invierno? Y para quien no conoce nada sobre el tema del agro, sobre el campo y sobre la cuestión que tiene que ver justamente con agroecología, ¿cuál es la diferencia entre una semilla híbrida, una semilla criolla y una semilla transgénica? Bueno, vamos a dividirla en dos grupos. Ujú. Una es la semilla híbrida y otra es la semilla que se llama de polinización abierta, que viene criolla, que le podemos también decir. Las semillas híbridas son una modificación genética, una mezcla, ¿no? Donde por ahí las empresas, las grandes empresas, sobre todo internacionales, generan un híbrido para sembrar y para que la descendencia de esa planta no sea sembrable o no sea, tenga una producción cristiana, digamos, ¿no? Entonces nos hacen presos del sistema. Entonces todos los años tendríamos que comprar semillas de rúcula, de arveja, de tomate, de pimiento. Esas son las semillas que no recomendamos y son las semillas que no se usan en la agroecología. Las semillas que se usan son las semillas de polinización abierta, son las semillas que uno las siembra, generan una descendencia, vos te comés ese tomate y te gustó el tomate, podés sembrar de nuevo y es muy probable que te dé muy parecido o igual o mejor que el fruto que consumís. Entonces, estas semillas hacen que las tradiciones y que los cultivos perduren con el tiempo. Entonces se llaman semillas de polinización abierta y pueden reproducirse tantas veces que uno quiera, ¿no? Entonces, esas son las semillas que se usan. Perfecto, hablábamos recién de polinización y quiero preguntarte qué importancia tienen los polinizadores en nuestra huerta porque, bueno, muchas veces vemos a las mariposas, a los picaflores dando vueltas por nuestra huerta. Bueno, de verdad se pone linda la charla porque uno habla de los polinizadores y es los primeros que salen las mariposas, también están los murciélagos, las aves, bueno, las abejas, los abejorros, no pero justamente el domingo pasado tuvimos una charla de abejas nativas. No sé si ustedes conocen, nosotros en América existen las abejas nativas, se llaman puqueyo, abejas sin aguijón. Son abejas que están acá, se adaptan a la ciudad y que también son polinizadores, ¿no? Nosotros, sin los polinizadores no existirían los alimentos, entonces por eso no existiríamos nosotros. Entonces, no existe ningún cultivo sin polinizadores, así que son fundamentales para nuestra vida y para nuestra existencia. Y bueno, aprovecho y les cuento que esas abejas nativas se las hace, se las reproduce, se las cultiva, por así decirlo, al igual que las otras, y tienen la particularidad de que no tienen aguijón, entonces uno las puede manipular y las puede trabajar con los niños, puede tener las colmenas en su casa, yo tengo colmenas en mi casa, así que aprovecho para contarles un poco de eso y invitarlos también a que investiguen sobre estas abejas, ¿no? Federico, desde tu experiencia y a lo largo de estos años que estuviste trabajando, al ser pionero de este tipo de fomento y motivación realmente alimentaria en la provincia de Tucumán, ¿cuál es el valor o el impacto social y comunitario que tienen las huertas para todos aquellos que están haciendo esto en sus casas?
Bueno, Argentina y Tucumán en sí es un lugar que tiene, son lugares que tienen mucha cultura de trabajo de la tierra. Es verdad que el modernismo y los tiempos que se viven hizo que disminuya un poco, pero en Tucumán en la época existían 35.000 huertas, 40.000 huertas. De verdad es un lugar que tiene mucha cultura de intercambio de conocimiento y de plantas, de semillas, ¿no? La gente en la época de crisis vuelve a la huerta, vuelve a los orígenes. Entonces hay muchas huertas en los comedores comunitarios, en las escuelas rurales hay muchas huertas, en las zonas rurales de Tucumán también. Así que, de verdad, por ahí el que no, el que dice que somos un pueblo vago, que hemos perdido la costumbre, de verdad que debería Recorrer. recorrer más y hablar con la gente, porque nosotros cuando paseamos por, no sé, por San Pedro, por Tafí del Valle, nosotros vemos una huerta, pero la persona que vive ahí ve su jardín. Vos le preguntás, Claro. ¿tenés una huerta? Y te dice, no, no tengo huerta, no hago. Y mirás vos y ves zapallo, ves maíz, ves muchas otras cosas. Entonces, de verdad, hay mucho más desarrollo que el que creemos. Mm. Y de verdad estoy muy orgulloso de que así sea. Desgraciadamente el programa Pro Huerta del INTA ha dejado de existir, pero no los conocimientos y la cultura de la gente. Así que, bueno, la gente, como les decía, se da maña, somos mañeros, intercambiamos semillas, intercambiamos plantas que vienen de la verduleta. Así que bueno, así vivimos un poco esto, ¿no? Así transcurrimos. Federico, ¿cómo es emprender en familia? Porque sé que, bueno, no estás solo en este emprendimiento. Bueno, nada, se fue dando de a poco. Eh, la verdad que los chicos tomaron esto como parte de su vida. Entonces, bueno, nada, se fue dando de a poquito. Ahora estamos un poco divididos con algunas tareas, con algunas funciones nuevas que estamos teniendo, pero de verdad que es muy lindo trabajar con la familia, con sus cosas buenas y con sus cosas malas que por ahí tiene también. Que uno quiere descansar en casa y está trabajando con la huerta, ¿no? Pero de verdad que es una actividad muy linda, conecta mucho a la familia, así que lo recomiendo. Federico, ¿qué mensaje le darías para aquellos tucumanas, tucumanas o distintos ciudadanos de otras provincias que están viendo Impacto Sostenible? Porque recordemos que es el único programa en Argentina que sale en vivo de contenido ambiental. ¿Piensan que o creen que no tienen tiempo para una huerta? Primero que ante la duda siembren, ¿no? La respuesta y los alimentos están en las semillas, que agarren las semillas, que prueben, que compren un fruto, una fruta, una hortaliza y la siembren. Después nos vamos a dar cuenta si era transgénico o si cómo era. Entonces, que tomen la decisión, que tomen la posta y que sigan a los niños, ¿no? Porque los chicos hoy en las escuelas hablan de compostaje, hablan de separación, hablan de la huerta, pero por ahí cuando llegan a las casas, por los tiempos de los padres, nosotros no seguimos con esas energías de ellos. Entonces, primero que siembren y segundo que escuchen a los niños las cosas que aprenden en su escuela, ¿no? Hablamos recién, bueno, hablabas de compostaje, lo mencionabas al pasar, y me gustaría que le cuentes a la gente qué es el compostaje y cuáles son sus beneficios, porque muchas veces uno habla de huerta y está ligado al compostaje. Bueno, nosotros, la huerta agroecológica lo que hace es imitar a la naturaleza en todo el proceso. Y ese proceso empieza y termina en el compostaje, un ciclo de vida. Entonces nosotros, ¿cómo imitamos eso en nuestra casa? Imitamos la producción de ese suelo fértil.
nosotros para alimentarnos necesitamos que esa planta se alimente bien. Entonces, y para que esa planta se alimente bien necesita un suelo fértil. ¿Cómo lo hace en la naturaleza? Bueno, en la naturaleza caen las hojas. Hoy estamos viendo las hojas en el suelo. La gente las quema por ahí. Nosotros las compostamos, las levantamos, las subimos al auto y las compostamos. Las hojas caen al suelo, los insectos caen, mueren, los animales generan sus desechos. Entonces, todo eso, a través de los microorganismos, transforman esa materia orgánica en sustancias aprovechables para las plantas. Eso sucede en la naturaleza, ¿no? En un bosque, en un monte. ¿Y nosotros cómo lo hacemos en nuestra casa? A través de la compostera, a través del compost, a través de una pila. Llevamos las hojas, llevamos el café, el mate, el té, alguna servilleta con la que nos limpiamos la boca. La llevamos al compost y los microorganismos son los que se encargan de transformar ese material en sustancias aprovechables para las plantas. Entonces es un proceso natural que nosotros estamos imitando la naturaleza y lo hacemos como queremos los humanos, más rápido, somos impacientes, entonces como son microorganismos y son seres vivos, hay que mover el compost para que tengan oxígeno. Como son seres vivos necesitan agua, entonces si no llueve o están en un recipiente y no tienen agua, hay que ver si tienen la humedad suficiente. Y es un proceso natural, se hace solo. No hace falta, no tiene que tener olor si uno lo mueve. Si uno lo mueve no va a tener hormigas tampoco. Entonces de verdad que es muy adaptable y se hace muy bien en la ciudad. En las casas que tienen jardín hay distintos tipos de aboneras, de compostera, eso depende de digamos cada uno, ¿no? Están las aboneras de tacho, yo tengo aboneras de tacho en la ciudad, esas de 20 litros, tacho de pintura. Hay aboneras de montón, de pila, que la utilizan las familias que tienen jardín. Pero bueno, uno cuando entra en el mundo de la huerta, ya se transforma en todo y termina cerrando la cadena, ¿no? Yo les cuento que en mi casa tengo 5 gallinas, tienen su gallinero, entonces yo corto el pasto, les pongo de cama el pasto y a los 15 días cuando vuelvo a cortar el pasto saco esa tierra precompostada, infectada de microorganismos benéficos que vienen de las gallinas, la termino de compostar y eso después pasa a la huerta, ¿no? A la huerta o a las plantas que vendo en mi vivero. Entonces, por ahí escucho y la gente te dice, ¿tenés 5 gallinas en tu casa? Y yo los miro y te digo, 3 perros en departamentos. Entonces, Claro. yo tengo menos olor y más beneficios, porque además cosecho huevos todos los días. Entonces, creo que deberíamos volver un poco a la cultura nuestra, a nuestras raíces, a nuestros orígenes, y trabajar y vivir de la tierra, ¿no? Así que, bueno, el compost forma parte de todo esto. La gente antes no prendía fuego, todo se reusaba para las gallinas, o para los chanchos, o para el caballo, o para las plantas directamente. Entonces, creo que de alguna forma todos podemos intervenir y hacer un aporte desde nuestro lugar. Qué importante, Federico, esas palabras de reflexión, enraizarnos de nuevamente a nuestras raíces, como bien lo decías, y volver a esas viejas costumbres que realmente tenían un gustito diferente, porque recordemos esa sopa de la abuela que venía de verduras de la huerta y esos huevos de gallina que eran justamente, como vos lo dices, del mismo gallinero. Queremos agradecerte, Federico, por estos consejos velocísimos y accesibles para todos el día de hoy, que lo hiciste a través de Impacto Sostenible TV. Bueno, muchas gracias, no quiero dejar de invitarlos. El próximo sábado se hace otro mercado agroecológico, somos todos productores agroecológicos que vendemos directamente al público nuestra producción. Se hace en Yerbabuena, en Tucumán, el segundo sábado de cada mes y es organizado por la Asociación Civil Conciencia Agroecológica. Así que el sábado próximo vamos a celebrar otro mercado agroecológico y bueno, los invito a participar. ¿A dónde los encuentran, Federico, al mercado agroecológico? Bueno, el mercado agroecológico queda en la calle Salta y Perú, en Yerbabuena.
¿sí? Este sábado va a haber, biólogos del CONICET mostrando insectos del compost, contando para qué son, qué hacen, para qué sirven. También hay patio de infancia, hay patio de comida, bueno, hay productores de miel, hay productores de pan, bueno, de hortalizas, de fruta. Yo vendo plantas y plantines, también hay artesanos, así que estamos ahí reivindicando, mostrando y viviendo de forma circular con la agroecología como eje. Buenísimo, los felicitamos por esta gran iniciativa y seguramente estaremos por ahí el sábado. Bueno, muchas gracias a ustedes y en otro momento los acompaño desde el piso. Genial.